Con el auspicio de Clínica Santa María, la mejor decisión en alta complejidad, presenta Semana 24. Semana 24. Sin duda la noticia de la semana, el caso Lechterman, un rol importante el programa El Informante esta semana, con un cara a cara realmente histórico entre Juan Emilio Cheire y Ernesto Lechterman, el caso de este muchacho que a los 2 años fue entregado por militares a un convento de religiosas luego de que sus padres fueran asesinados por un escuadrón militar durante la dictadura de Augusto Pinochet. Hubo un cara a cara aquí en el programa El Informante entre quien fuera hasta hace poco presidente del Consejo Asesor del Servicio Electoral, Juan Emilio Cheire, quien fuera también comandante en jefe del Ejército, y Ernesto Lechterman. El rol de Juan Emilio Cheire en la entrega de este pequeño niño ahora adulto. Un cara a cara que no solamente terminó sacando a Juan Emilio Cheire de la dirección de este organismo, sino que también ha reflotado los dolores profundos, la necesidad de justicia y de verdad en nuestro país, cuando se cumplen 40 años del golpe que derrocó a Salvador Allende y que instauró la dictadura militar. Finalmente simbólico es este caso para muchos otros que se han conocido o reflotado en los últimos días. Este cara a cara, claro, a las horas después trajo la salida finalmente del director del CERVEL, ahora forma parte de todas maneras del servicio electoral, pero no en su calidad de directivo. Lo cierto es que él asumió un mea culpa del ejército cuando era el comandante en jefe de la institución en el 2004. Hoy se cumplen 40 años en este 2013. Por tanto, se confluyen numerosos hechos que hacen aún más simbólico y más todavía fue ese cara a cara entre Cheire y Lechterman. Están superadas las heridas, hay una tremenda necesidad todavía de justicia en amplios sectores de nuestro país que reviven el dolor y parte de esos oscuros recuerdos de la dictadura militar y de las violaciones a los derechos humanos. Es un tema que se ha puesto sobre la agenda en este año y el caso Lechterman, por supuesto, ha vuelto a reflotar todo aquello. Juan Emilio Cheire ya no está al frente del Consejo Directivo del CERVEL, sigue siendo miembro, por supuesto, de este organismo, pero ya está fuera de su dirección. Y de aquí en adelante, ¿no?, lo que queda de campaña presidencial, muchos creen que el tema de la verdad, la justicia y la necesidad de reconciliación va a volver a estar en la discusión nacional a partir de lo que hemos visto esta semana. Comenzamos una nueva entrega de Semana 24 con las principales noticias de esta semana, de esta jornada que ha estado centrada, por supuesto, en la política. También hay noticias en materia económica y en materia deportiva, el mundo del espectáculo. Tenemos un amplio abanico de informaciones y yo con esta camisa, un tributo a los Carmona, a la teleserie de nuestro canal que debutó esta semana con muchísimo éxito, así que también aprovechamos de agradecer su sintonía y unas felicitaciones para el equipo del área dramática de Televisión Nacional de Chile. Sí, yo también vine algo así como de los Carmona, ¿no? Para estar siempre haciendo tributo también a nuestros actores de Televisión Nacional. Y bueno, lo que debutó también esta semana, ya debutó un plazo que finalmente se veía venir, que era finalmente para que firmaran ahí todos aquellos candidatos que van a estar en la papeleta el próximo 17 de noviembre. 9 candidatos, rompiendo así cualquier récord. Desde el año 93 entiendo que el número de candidatos era muy grande, o sea, 9 candidatos presidenciales no deja de ser para estar en la papeleta el próximo noviembre, las elecciones presidenciales y también parlamentarias. El tema es cómo estos 9 candidatos se van a coordinar y van a articular una campaña presidencial con discusión, con debate de fondo, con propuesta de ideas. Eso es lo que viene de ahora y en adelante. ¿Puede este gran número de candidatos, más allá de ser una súper buena expresión de la democracia, complicar en algo a las candidaturas más competitivas, impedir que haya un debate centrado en las ideas más gruesas? Porque evidentemente va a haber que escuchar las 9 voces. Hasta último minuto se dudó de que muchos de ellos lograran conseguir las firmas que se requieren para la inscripción en el CERVEL, pero lo hizo finalmente Marcel Clot, Alfredo Speir, Roxana Miranda, candidatos que vienen de las estructuras partidistas tradicionales y también hay aspiraciones independientes.
¿Es reflejo de una democracia madura en nuestro país que existan 9 candidatos o es simplemente el punto de inflexión en el cual se encuentra la sociedad chilena con miradas tan distintas de nuestro futuro? Vamos a estar conversando de ello, por supuesto, aquí en Semana 20. Claro, y a propósito de futuro, también tenemos la preocupación de lo que se viene en la educación de nuestro país. Después de la prueba inicia, una prueba que lo realizan a los docentes de nuestro país. Vemos ahí a Carolina Schmidt con los resultados de este examen, que finalmente deja en muy mala posición a los educadores de nuestro país, no a todos por supuesto, pero hay un gran porcentaje, casi un 30% o más, que no conocen los contenidos que enseñan en los distintos establecimientos. Entiendo que en el caso de las parvularias es un 62%. La prueba inicia mide varios niveles de dominio que debe tener un profesor en aula, su capacidad de expresión escrita, además del conocimiento de los contenidos y el dominio que tiene de ellos al interior de la sala de clases. Dentro de la reforma educacional, la carrera docente también es parte de los proyectos que están afinando en materia de reestructuración para poder mejorar, ¿no es cierto?, el sistema educacional. El rol que cumplen los profesores para los entendidos es clave. Ahora, ¿cómo se apunta a mejorar y a llegar finalmente a una carrera docente de excelencia? Eso es lo que está tratando de resolver amplios sectores, desde el colegio de profesores hasta el Poder Ejecutivo y Legislativo. Pagarles mejor a los profesores, contar con profesores de excelencia, permitir que los mejores eduquen a los mejores. Parte, ¿no es cierto?, de la discusión que se ha abierto en nuestro país. Claro, ¿Cómo es posible de que no se rompa este círculo vicioso donde finalmente la carrera de pedagogía termina siendo la última prioridad de muchos alumnos y que terminan trabajando y entregando conocimientos que no dominan? Exacto. A muchachos que vienen de sectores vulnerables donde finalmente el círculo no se rompe nunca? Oye, y además con este 62%, claro, la educación preescolar, que básicamente es a lo mejor donde hay que echar todas las fichas para el futuro. Ahí se crean hábitos. En los profesores preescolares tienen la importancia tan fuerte quizás como los propios profesores de los cursos más adelante. Se está tratando de reforzar, por ejemplo, en la educación preescolar. Se firmó el proyecto que fue al Congreso durante esta semana también, de manera de tener un kinder obligatorio y de manera de alargar los años de escolaridad obligatoria en nuestro país. Bien, el caso Lechterman, los candidatos en la papeleta, la prueba inicia y también temas que tienen que ver con quizás el gran sello de identidad nacional en el mundo, el vino chileno, el sabor de Chile en una botella de vino. Sí, ¿de qué se trata? Bueno, es un proyecto, y vamos a estar conversándolo en Semana 24, de unir varias cepas de distintos puntos del país con varios enólogos. La idea de ellos era, en una sola botella, crear el sabor chileno. El sabor chileno. Punto, eso, y que no tuviese que ver con una cepa de una viña del norte, del sur, en fin, unir a todos ellos, y ahí están haciendo estas pruebas. Un combinado. Un combinado. Un combinado Otros chileno. dirían un pichicateado, pero da lo mismo, porque en el fondo es un vino que represente el jotes con bebida. Ojo, no, esto es solamente vino, pero con distintas cepas de distintos puntos del país. Bigoteado también se dice. Bueno, el sabor chileno mezcladito ahí en una botella y mezcladito también en una papeleta. Imagínate, los 9 candidatos en la papeleta, ahí está el sabor político chileno. Vamos a conversar de la agenda política con Mauricio Morales, ya nos acompaña. Vamos a estar con todos los otros temas también. Quisiéramos darle la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Bueno, la primera pregunta, ¿qué análisis haces tú de que hayamos alcanzado un número récord de candidatos en esta oportunidad en el país? Mira, esto no se veía desde el año 1927 en una elección un poco competitiva con el general Ibáñez, donde hubo 12 candidatos, pero no es una elección que uno pueda hablar como una democracia propiamente tal. Y desde esa fecha en adelante nunca habíamos tenido tantos candidatos presidenciales. Ahora, esto se explica no solamente por la alta fragmentación de intereses que hay respecto al mundo estudiantil o a materias relacionadas con abusos, sino que también hay ciertos incentivos institucionales para generar más candidaturas. Entre esos incentivos institucionales está la inscripción automática y el voto voluntario. Hoy día es más fácil recolectar firmas. Antes tenías un universo de 8 millones, ahora tienes un universo de 13 millones para ir a recolectar tu firma, y en ese sentido el proceso se hace mucho más rápido que en años anteriores.
Yo dejaba sobre la mesa una duda al inicio del programa cuando estábamos repasando este tema y me gustaría conocer cuál es tu opinión. ¿Este número de candidatos es muestra de una democracia más firme, más sólida, donde efectivamente se pueden expresar distintas miradas, o es parte de una suerte de división de la sociedad chilena que tiene visiones de futuro muy distintas? ¿Cómo podemos interpretarlo? Mira, yo ¿O tiene algo de ambas? Sí, con alta atención el debate respecto a la relación entre la fragmentación de candidaturas y la calidad de la democracia, y mi opinión o mi percepción, de acuerdo a lo que dice la literatura comparada respecto al tema, es que no existe ninguna relación entre el número de candidatos y la calidad de la democracia propiamente tal, pero sí lo existe entre la fragmentación y la calidad de la competencia, que son dos dimensiones distintas. A ver si nos puedes explicar, pero es interesante lo que estás diciendo. La calidad de la democracia obedece fundamentalmente a la capacidad de los gobiernos para ser responsables ante la ciudadanía y que la ciudadanía les rinda accountability. La calidad de la competencia tiene que ver con el grado de competitividad que hay entre los candidatos que van en la papeleta de votación. En este caso tenemos 9 candidatos, pero no vamos a tener una mejor democracia hoy día porque teníamos 9 y una peor democracia el 89 porque teníamos 3. Ese es un punto importante, porque muchos esta semana dijeron tenemos 9 candidatos, eso quiere decir que se están expresando distintas visiones de país, que nuestra democracia es más sólida. Había otros que decían que no. O sea, más candidatos no significa más democracia. No significa más democracia, sí significa mayor fragmentación de intereses, sí también implica que existan candidatos que tienen mejores posibilidades de recolectar firmas. Tenemos un aumento en el número de partidos. En la elección del año 2009 eran 12, ahora son 18, pero se está contabilizando Revolución Democrática, Evópoli. En términos de la Cámara tenemos 443 candidatos, en la elección anterior tuvimos 429, en senadores tenemos 66 candidatos, idéntica cantidad que tuvimos el año 2005. Por lo tanto, esta aparente explosión de candidatos y este aumento de la fragmentación solamente obedece al espejismo de tener 9 candidatos presidenciales. Pero si uno mira las composiciones de las listas para la Cámara y el Senado, eso no tiene ningún sustento. Mauricio, y ahora vamos a la estrategia, porque me imagino yo que con 9 candidatos siempre hay otros u otras más favoritas que el resto. ¿Qué hacen ahora en las distintas estrategias de campaña? Es decir, el llamado, me acuerdo, en las primarias, por ejemplo, era, por supuesto, llamar a votar. Una, y más allá del programa que tuviera. Ahora ya vamos a las de verdad, ¿no? En noviembre. Entonces, en el llamado de los candidatos, ¿dónde debiese ir enfocado? ¿A votar con este voto voluntario, que además es un nuevo escenario por primera vez en presidenciales, o finalmente marcar las diferencias con el resto? Fíjate que si uno mira el crecimiento del padrón de 8 a 13.400.000, el incentivo que tienen los candidatos es precisamente llamar a votar. La elección municipal anterior, la participación se redujo en 15-17 puntos. Votaron solamente 5.790.000 personas para la elección de alcalde y veníamos acostumbrados a una votación de poco más de 7 millones. Claro. Por lo tanto, lo que están esperando los candidatos nuevos es que los electores nuevos también se entusiasmen, particularmente el mundo joven, el mundo estudiantil, y también los sectores más populares que, si bien están hipnotizados con Bachelet, hoy día los candidatos que son más de izquierda tienen la esperanza de poder conquistarlos bajo el discurso o el tema del abuso empresarial. Y los jóvenes, disculpa, porque los jóvenes también, a lo mejor un llamado de atención es a lo nuevo, y cuando yo veo nuevos candidatos con movimientos que a lo mejor son mucho más atractivos para los jóvenes, ¿por dónde va el llamado entonces un poco de los candidatos más tradicionales? Sí, los candidatos tradicionales no están apuntando a conquistar de manera decidida el movimiento estudiantil, aunque la nueva mayoría ha sido un poco más hábil al capturar a los liderazgos y llevarlos en la planilla parlamentaria. En tanto que candidatos como Marcel Clot esperan cautivar al mundo estudiantil más de base. La nueva mayoría ha capturado al mundo estudiantil de élite y lo que esperan los otros candidatos más de izquierda es capturar al movimiento de base, cuestión que es mucho más costosa y es mucho más complicado para que estas personas asistan a la urna. Ya sabemos que los jóvenes tienen menor predisposición a votar que el resto de la población. Pero es menos complicado a lo mejor para un Marcel Clot llegar a las bases. Sí, ¿Cómo lo hace? Sí, Bachelet no tiene ninguna forma de llegar directamente a las bases del movimiento estudiantil. Ella solamente tiene llegada con los sectores más elitistas, pero Marcel Clot puede tener una estrategia que de hecho la ha tenido, que es ir a las universidades, realizar debate con los estudiantes, y por lo tanto ahí está su principal base de apoyo, pero se ve difícil que pueda superar el 5%. Respecto de la discusión, Mauricio, que se da de los temas de fondo, ¿es más difícil
cuando se trata de 9 candidatos, porque evidentemente los debates, las conversaciones, las propuestas se diluyen en más voces. Me imagino que es más complicado, ¿no? Es un obstáculo en vez de un beneficio. Claro, para los candidatos mayoritarios va a ser más complicado, por ejemplo, para Bachelet ganar en primera vuelta. Para Frey no fue complicado. Frey, con 6 candidatos encima, o sea, con él eran 6, ganó con casi el 58%, porque ahí la marca Frey era una marca registrada y por lo tanto, por más que le pusieran muchos candidatos en competencia, no le iba a hacer ninguna mella. En el caso de Bachelet, la situación de pasar a segunda vuelta se está complicando, particularmente por la explosión hacia pero mi sectores pregunta centro-izquierda. apuntaba a los debates, al coro que se genera en torno a una elección donde se están hablando de los temas de fondo. Me imagino que al haber más voces, más fragmentación de ideas, que le vaya quedando claro a la ciudadanía por dónde van las distintas alternativas es algo más complicado. Sí, fíjate que ahí yo tengo una opinión un poco distinta. Yo tengo la sensación de que al existir muchos candidatos en un debate, aumentan los costos de información para la gente y por lo tanto lo más probable es que de esos debates emerjan solamente 2 o 3 candidaturas que son las más populares, a las que la gente les va a poner atención y por lo tanto estos debates no van a terminar más que por fortalecer a los candidatos favoritos. De hecho, tengo la sensación de que a Bachelet le conviene debatir con los 9 y no debatir en una bilateral con Matei o con Ominami, porque ella no es muy fuerte en los debates presidenciales. Ella sabe que su potencial está en la calle, está en el terreno, está en la campaña comunicacional, pero no tanto en el tú a tú, no tanto en el mano a mano. Es decir, Bachelet se fortalece de este coro de voces en torno a una discusión, por ejemplo, más que si existieran 2 candidaturas fuertes o dialogara directamente con Matei. Exacto. Ahí, en ese caso, en términos de debate y contenido, el hecho de que existan 9 candidatos es un blindaje para Bachelet. Pero en términos electorales, eso le puede pasar la cuenta impidiendo su paso a segunda vuelta. Ahora, ¿cómo se hace, por ejemplo, para hacer un debate? Se puede hacer, ¿no? Pero no puede ser hasta desordenado llevar a cabo un debate con 9 personas que en los tiempos, en cómo se puede diseñar un encuentro masivo, básicamente, ¿no? Y de nada menos que candidatos presidenciales. Y fíjate lo otro, que en la campaña publicitaria, en la propaganda electoral, cada candidato va a tener 2 minutos 13 segundos para mostrar todas sus propuestas. Por lo tanto, esto, tengo la impresión, va a favorecer a los candidatos que ya están instalados. La gente no tiende a cambiar el voto por el hecho de que exista una campaña comunicacional o una propaganda de 5, 10 o 15 minutos. Hay predisposiciones que vienen cargadas. Bachelet tiene un apoyo muy significativo en las mujeres y en los sectores populares y por lo tanto ahí tiene casi un cinturón de castidad que es imperturbable y por lo tanto ahí es bien difícil que otro candidato pueda llegar. Dentro de la ecuación electoral tú decías, bueno, Bachelet puede verse fortalecida y blindada porque su fuerte no son los debates, entonces este coro de voces de distintos candidatos puede permitir que sus vacíos se diluyan. Pero en el caso de que ella tuviera que ir a segunda vuelta, en el plano electoral, ¿no? Si estos 9 candidatos obligan a ir a una segunda vuelta, ¿qué ocurre con todos esos votos que van a quedar huérfanos, digamos? Esos votos que van a quedar huérfanos van a funcionar de manera muy similar a como funcionó mucho tiempo el voto comunista. El voto comunista en Chile entre el año 89 y hasta el 99 casi, se entregaba al final hacia el candidato de la Concertación cuando se producía la segunda vuelta y la Concertación cobró gratis ese voto durante mucho tiempo. Hoy día sí el Partido Comunista se lo está cobrando. En el caso de los votantes de Claude, Esfer, Roxana Miranda, yo no tengo la menor duda de que al menos una porción relevante se va a cargar para Bachelet y va a asegurar su triunfo. Sin embargo, en el caso de la derecha la situación puede ser un poco diferente. En ese sentido, los candidatos más grandes o las candidaturas más competitivas, Matei y Bachelet, ¿deberían en este periodo coquetear con los candidatos más pequeños? Mira, las primeras vueltas están para que todos vayan a competencia, todos se muerdan con todos se tiren el pelo para después llegar a un acuerdo. No es bueno llegar a acuerdo antes de la primera vuelta porque eso es mal visto por los electores y la negociación, como lo vimos ya en el caso de Giorgio Jackson, es casi un estigma con el que tienen que cargar los candidatos. Por lo tanto, hoy día estamos en periodo de pelea, estamos en periodo de competencia y en el interludio, bendigo, entre la primera y la segunda vuelta, ahí se va a dar todo lo que tú estás perdón, y respecto de la interpelación, ¿las candidaturas más grandes deberían dialogar con las más pequeñas o no, desde el punto de vista de la estrategia? Porque lo que hemos visto, básicamente, y si uno revisa un poco el actual electoral y de campaña de Bachelet, es que ella dialoga muy poco con otras candidaturas. Ella habla directamente al país, pero no apela, ni tampoco dialoga, ni siquiera indirectamente,
con los candidatos que compiten con ella. Matei es un poquito más frontal en ese sentido. ¿Las candidaturas más grandes deberían entrar en diálogo con las pequeñas o deberían ignorarlas? Va a ser políticamente incorrecto lo que te voy a decir, pero estratégicamente lo peor es que un candidato grande entre en las peleas chicas por más ladrillos que reciba. Acá el señor, el gran caballero va pasando por la calle y por más que le ladren del lado, si él mira hacia el costado, eso lo va a hacer entrar en una pelea innecesaria. Él tiene que pelearse con los perros grandes y no tiene por qué debilitarse, o sea, no tiene por qué caer en una pelea con perros chicos. Ya, o sea, estaría bien en esa línea, digamos. Sí, estratégicamente hablando, yo creo que para la democracia no es bueno, pero para la estrategia sí. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con Parisi? Porque él sí que está pololeando con varios, entre parlamentarios, entre candidatos, ahora veíamos también con algunos diputados de RN. ¿Cómo se puede leer eso cuando finalmente en RN o la UDI miran con un poco de desconfianza? No, lo miran con cariño, no hay desconfianza. Desconfianza por el cariño de otros al apoyo de Parisi. Sí, Parisi es como el José Piñera del año 1993. O sea, hemos tenido varios candidatos de derecha que han ido por fuera. Lo vimos con el Francisco Javier Errázuriz del año 89, que sacó el 15%. Después José Piñera, que sacó el 6%. Y ahora tenemos a Parisi, que según la encuesta, y también según él, está marcando más del 5 o 6%. Y eso no hace más que dañar la candidatura de Matei, toda vez que Parisi está interviniendo en la campaña parlamentaria. Y esto es sumamente contradictorio. Parisi señaló que un gobierno de él sería ideal si no es que no hubiese congreso, si es que no hubiese partido. Y hoy día lo vemos prácticamente negociando con algunos parlamentarios, y lo peor de todo es que algunos parlamentarios o candidatos al Congreso de la UDI de Renovación Nacional lo han ido a buscar, o sea, ni siquiera París a lo mejor ha buscado lo vimos esta semana con Pablo Salaquet. Sí, por eso, y con qué desconfianza ven desde las directivas de los partidos. Finalmente ahora, es como uno lo ve afuera y uno piensa que puede ser un desorden y hacer peor para uno u otro candidato, más a los que están en estos partidos, ¿no? Sí, y la conducta de Salaquet, perdónenme, pero es humillante. O sea, el hecho de ir a rogarle que no presente un candidato al Congreso si Parisi no tiene candidatos al Congreso. Yo no sé cómo le puede hacer mella a Salaquet en una circunscripción y él le va a rogar prácticamente que no presente un candidato. O sea, eso nos está retratando de que Parisi es visto como una figura fuerte, pero me da la impresión de que la derecha lo está sobreestimando un poco. Respecto a las estimaciones, subestimaciones o sobreestimaciones de los candidatos pequeños, ¿qué te parecen a ti las candidaturas que están planteadas desde, yo digo candidatos pequeños no desmereciendo, pero son candidaturas menos competitivas o que no tienen un aparataje partidista? ¿Cómo ves tú a Marcel Clot, a Roxana Miranda, a Alfredo Sfeira, a Israel también? ¿Tú crees que son expresión de qué? ¿Crees que alguno de ellos puede efectivamente dañar las candidaturas grandes, etcétera? A mí me gustan estas candidaturas desde el punto de vista de contenido. Fíjate que Israel ha puesto un tema bien relevante para el caso de Chile, que es el asunto de la regionalización. Roxana Miranda se ha enfocado fundamentalmente en los abusos y Marcel Clot en el tema de la educación y Esfer en su asunto ecologista. O sea, no son proyectos personales, pero mucha gente puede interpretarlo como si son proyectos personales de ellos, etcétera. No, aquí hay ideas detrás que son un poquito más de nicho, que están un poquito más específicas, más focalizadas, pero efectivamente tienen una mirada de país, ¿no? Sí, y hay una mirada de país que en el caso de Esfer, por ejemplo, una mirada muy postmaterialista parecía a lo que sucedió en los países europeos, las democracias industrializadas, avanzadas. En el caso de Roxana Miranda, ella le está hablando a la dueña de casa que es estafada por la Polar, y en el caso de Clot le está hablando a las personas que lucran con la educación. Por lo tanto, eso para una democracia en términos de contenido es una señal positiva. Lo que yo decía al principio, que fuera una señal positiva para la calidad de la democracia, porque la fragmentación es buena, eso me da la sensación de que no. Pero sí para ejercitar un debate y para apurar un poco a los dos candidatos presidenciales más grandes que van a tener que meter estos temas a la agenda. Otra pregunta que también se la hace la gente en la casa, por eso te la hago. Muchos dicen, ¿para qué compite si sabe que no va a perder? Claro. Efectivamente, cuando uno entrevista a los candidatos presidenciales, desde los que tienen menos apoyo en las encuestas hasta los más grandes, todos te dicen que van a ganar. Y es parte de un discurso que uno entiende y que sobrelee y que uno no se pone pesado en una entrevista porque la verdad es que no procede. Sí. Pero la gente en la casa se pregunta de repente, bueno, si este candidato pequeño, ¿para qué se presenta? Presentarse una elección presidencial, más allá si uno gana o no, ¿tiene beneficios para estas personas? Tiene beneficios ¿Y para las ideas que ellos defienden? Sí, tiene beneficios para estas personas siempre y cuando la campaña no se personalice de tal forma como lo hizo, como lo está haciendo Marco Enríquez Ominami. Acá
O sea, Ominami construyó su candidatura presidencial sobre la base de una crítica sistemática a la concertación y parece el niño llorón y mamón del barrio, o sea, eso no se le ha quitado. Los otros candidatos más pequeños, en cambio, tienen una agenda que va asociada a un tema puntual, ya sea el tema abusos, medio ambiente o educación. Y en ese sentido, sí hay incentivos para que ellos se presenten con el fin de instalar el tema y volverse a presentar, porque el hecho de instalar el tema tiene más duración que instalar una discusión personal con alguna coalición política como lo hizo Enrique Ominami, que hoy día está corriendo el riesgo no solamente de bajar de su 20% histórico que obtuvo la elección pasada, sino que también podría rematar tercero o cuarto, que sería lo peor. ¿Es previsible eso? Sí, absolutamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo te quiero preguntar por el 11 de septiembre, porque 2 meses antes durante este año, y sobre todo ahora ya el segundo semestre, empieza fuerte el recuerdo del 11 de septiembre porque se cumplen 40 años, en fin. Eso, en un minuto, en algunas elecciones, casi que hablar del 11 de septiembre o del golpe de Estado era impopular o podía sonar hasta añejo para algunos. Ahora toma otra relevancia cuando empiezan a surgir incluso voces, por ejemplo, de la misma alianza. Hoy día habla Hernán Larraín de la UDI, habla de golpe de Estado, sin embargo, habla de perdón y olvido de otras partes. En fin, eso puede ser un discurso visto como ahora de cara a las elecciones. Fíjate que en los 90 ese discurso ordenó muchísimo el sistema de partido y las preferencias electorales de los chilenos. El hecho de que el electorado chileno se repartiera en tercios, entre izquierda, centro, derecha, obedecía mucho a esa fisura histórica coyuntural en Chile que fue el 11 de septiembre del 73. De ahí en adelante ese eje se ha ido debilitando. Los partidos no han sido capaces de reproducir ese clivaje que ordenaba las preferencias en los 90, y esto se vio con mucha claridad el año 99, cuando Lavín estuvo a solo 32.000 votos de ganarle a Lagos. Lavín por primera vez rompe o trata de romper ese eje autoritarismo-democracia, llega a los sectores pobres que eran cautivos de la concertación y posteriormente le da el pase para que Piñera no solamente consolidara su voto de derecha, sino que también el voto hacia el centro. Hoy día, a 40 años del golpe, tenemos una candidata presidencial cuyo padre murió torturado por la dictadura y tenemos a una candidata presidencial cuyo padre participó en la Junta de Gobierno. Eso, a veces la historia nos pasa este tipo de jugadas, y en ese sentido, estos 40 años del golpe con dos candidatas presidenciales ¿Va a jugar un rol en la campaña? Va a jugar un rol, no tengo la menor duda. Bueno, Marco Enrique, eso, ¿cómo le puede jugar también el pasado a él, que también tiene que ver con la dictadura, ¿no? Tenemos los tres candidatos principales, por así decirlo, que han tenido alguna relación con la dictadura militar, para bien o para mal, y yo tengo la sensación de que ese tema puesto nuevamente en agenda, con un movimiento estudiantil que parece politizarse un poco más, podría tener una incidencia mayor que incluso en las elecciones de 2009 y en las elecciones de 2005. Mauricio, para terminar, ¿tú crees que la papeleta con 9 candidatos es prácticamente igual a segunda vuelta? ¿Nos vamos preparando para una segunda vuelta? Sí, yo tengo la sensación de que va a haber segunda vuelta por el hecho de que existan 9 candidatos. Es muy difícil que Bachelet alcance en la primera vuelta la mayoría absoluta debido a esta fragmentación, pero en segunda vuelta, compitiendo con Matei, que es su competidora natural para la segunda vuelta, ella debería imponerse con bastante facilidad hasta ahora. ¿Ella debería capitalizar la mayoría de las candidaturas pequeñas, crees tú? Sí, o por último, si esas candidaturas pequeñas llaman a no votar, ella igual tiene prácticamente garantizado el triunfo en segunda vuelta por ahora. Bien, pues Mauricio Morales, muchísimas gracias por estar gracias a ustedes por la invitación. esta mañana. Que tengas buenos días. Nosotros vamos a una pausa muy breve y estamos de vuelta con mucho más. Hay más entrevistas, hay notas también. Estamos con los Carmona. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Semana 24 con el auspicio de Clínica Santa María, la mejor decisión en alta complejidad. Semana 24. Bien, volvemos con Semana 24, hablando de educación, lo decíamos al inicio del programa. Estamos con Cristian Cox, él es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, primero ver los malos resultados, también los mencionábamos al inicio, de la prueba inicia, precisamente. Sí. Explicarse que la prueba inicia es una prueba que hasta ahora es voluntaria y la dan los egresados de pedagogía, donde demuestran, ¿no?, y certifican las competencias que tienen para poder enseñar en aula una vez que egresan de las facultades de educación a lo largo del país.
hasta ahora es voluntaria, todavía no es obligatoria. Se le tomó a un subgrupo de un 10% más o menos de los estudiantes que se inscribieron voluntariamente y los resultados fueron bien malos, pues. Bueno, exactamente. La prueba inicia es la 5ª vez que se toma. Es una prueba voluntaria que mide los conocimientos de lo que tienen que enseñar los profesores y también el cómo enseñarlo. La prueba llama a eso conocimiento disciplinario y conocimiento pedagógico. En general, la prueba repite una señal de alarma que en las versiones anteriores se prendió de igual modo. Esa señal de alarma es que una proporción muy importante de los egresados de las escuelas de educación del país no tiene las competencias mínimas necesarias para desempeñar bien su crucial Para tarea. decirlo en simple, la interpretación que se ha hecho es que un número importante de egresados de pedagogía no domina los contenidos que tiene que traspasar a los alumnos. Así es. ¿Cuál es la razón de eso? Me parece que es algo muy preocupante. Antes que eso, José Antonio, quisiera aclarar que el número de egresados que voluntariamente participó en esta ocasión es bajísimo. 1 de cada 10 de los egresados dio la prueba. Los números, entonces, para interpretar tendencia nacional, no son representativos, son muy difíciles de... es muy difícil saber las características de este grupo. Pero, Cristian... Pero igual... Sí. Pero conversábamos fuera de cámara, o sea, efectivamente tú dices hay un porcentaje pequeño que ha decidido voluntariamente someterse a esta prueba, los resultados han sido deficientes. Tan pequeño como lo siguiente. Todos los evaluados de química, que se preparan para ser profesores de educación media en química, del país son 29. No debiéramos sacar conclusiones sobre qué está pasando con la prueba. Yo tengo otra pregunta, disculpa. ¿Por qué tan pocos voluntariamente van y quieren dar esta prueba? Porque normalmente cuando hablamos de evaluación docente, la evaluación docente termina también siendo muy criticada por los profesores porque muchos se niegan a ser evaluados. Y ahora que son, o más jóvenes uno podría decir, o por lo menos recién egresados, pero tener una voluntad de ir y evaluarse. ¿Por qué primero, cómo se explica en este porcentaje tan bajo de los voluntarios para rendir la prueba? Es muy importante aclarar las condiciones en que se dio esta prueba. A ver. Dije que esta es el quinto ciclo. Sí. ¿Ya? En los 4 anteriores participó entre 40 y 60% del grupo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó este año? El año 2012. En la generación del 2012 dio la prueba en abril del 2013, este año. Normalmente se tomaba en noviembre. Es decir, cuando los estudiantes estaban todavía en su universidad. Ahora se tomó en abril. Y creo que esto es la explicación. La explicación es enteramente práctica. Son estudiantes que ya están trabajando y que dar una prueba voluntariamente que no tiene ningún efecto y que tiene dificultades prácticas, tienes que pedir autorización. Claro. Tienes el riesgo de que si pides autorización, tu director sabe que diste la prueba, te puede pedir los resultados de la prueba. Y si no te va bien, poner en riesgo tu empleo. Claro, hay un tema temporal ahí. Muy clave, Sí. clave. O sea, ¿por qué pasamos de un entre 40 y 60% de participación a 10% los 4 años anteriores a este? Tiene que ver con eso. Sí, pero mi análisis, Cristian, iba en un aspecto un poco más preocupante y que conversábamos fuera de cámara. Se supone que este porcentaje de alumnos que escoge dar esa prueba es porque se siente preparado, porque está confiado de que va a obtener un buen resultado. Está motivado y quiere saber cuáles son sus competencias. Por lo tanto, por este instrumento público. Por lo tanto, la proyección que uno puede hacer respecto del 90% que no la dio es que está en una situación peor que ese 10% que ya obtuvo un mal resultado. Tu lectura es válida. Yo creo que, repito, es muy difícil proyectar e interpretar en base a este 10%, pero si uno tuviera que apostar a una dirección, ¿qué pasaría si en vez del 10 participara el 60%? Es claro que los que participaron se sienten muy motivados. Los más motivados son los que trabajaron con más interés en su carrera. No tendríamos, lo voy a decir la mínima, seguro que no obtendríamos mejores resultados que esto. ¿Cuál es la razón para que son muy graves.
claro, que los resultados son muy graves. Totalmente fundada la señal de alarma. La pregunta es clara y directa, yo creo que en la casa se la están haciendo quienes nos están viendo hasta ahora. ¿Cuál es la razón de que hoy día en Chile un número importante de egresados de pedagogía no domine los contenidos que tiene que traspasar a los alumnos? ¿Cuál es la razón de aquello? ¿Qué pasa con las facultades de educación o hay alguna razón de tipo de política pública? ¿Cuál es la mirada que tú tienes para estos malos resultados? Esto es un efecto de un sistema de factores, muchos factores. Normalmente sobre esta materia se discute en términos de que el problema tiene tres partes. Primero, ¿quiénes estudian pedagogía? ¿Y cómo se selecciona este grupo? Primera dimensión. La segunda dimensión es cómo se forman, que es tu pregunta, José Antonio. ¿Qué es lo que ocurre en estos 4 años? En que de ser estudiante de secundaria de 18 años, eliges educación y en 4 años, ¿qué te pasa? Que no te transformas en un profesional como los estándares del país lo están exigiendo. Y la tercera dimensión tiene que ver con cómo se mide, cómo se verifica que las competencias de la formación están, ¿ya? Y estás capacitado como para recibir esta autorización pública, eso es la certificación, de que puedes enseñar responsablemente a las 25 generaciones de las que vas a ser responsable. Así que me voy a detener en las dos primeras dimensiones. Sí, ¿quiénes? Respecto al quiénes, Chile avanzó en los últimos 15 años en la dirección contraria a la que necesitamos, porque masificó en forma desorbitada este ámbito que es estratégico, ¿ya? Si uno distingue entre las profesiones, unas que son claves para el desarrollo del país, esta es absolutamente. ¿Qué duda cabe? O sea, no se generaron filtros para quienes entraban a estudiar pedagogía. Por 40 años, desde los 60 hasta el año 2002, este sector tenía entre 25.000 y 40.000 alumnos. Hoy día tiene 130.000 alumnos. Se triplicó la matrícula en los últimos 15 años, sin ninguna relación con las necesidades del sistema escolar, ¿ya? El correlato de esto es que un 40% de los que estudian educación no dan la PSU siquiera, o tienen puntajes en la misma PSU muy por debajo de los 500 puntos. Los observadores, los expertos en educación de afuera, que han trabajado sea con el Ministerio de Educación o con universidades como la mía, nos dicen: Chile tiene estándares, está midiendo esto, tiene procesos de acreditación, pero no se ha preocupado el tema de la selección. Y ustedes pueden confiar mucho en el poder de transformación del proceso de estos 4 años. Va a transformar a alguien en un súper profesional. Pero hay límites a eso. Hay límites bajo los cuales hagas lo que hagas, no va a producir la transformación. Perdón, ¿de quién es la responsabilidad de generar esos filtros? Porque estatal, ¿qué duda cabe? No universitaria, usted forma parte de una universidad. ¿Por qué no se pone ahí una puerta de selección? ¿O hay universidades y universidades? Bueno, yo tengo el privilegio absoluto de trabajar en una escuela de educación que tiene a los mejores jóvenes del país que postulan, que tienen el llamado a ser educadores. Y eso depende. El puntaje de la Católica en educación, el puntaje de corte es 650. Es que a eso iba a ir yo precisamente, porque primero, bueno, antes de... Trabajamos con alumnos de excelencia. Ese era mi tema. En algún minuto los puntajes para estudiar pedagogía eran prácticamente los mínimos que se requerían. Eso no puede ser, Fresia. Por eso, a eso voy. ¿Por qué? Sobre el tema de selección, eso no puede ser. Ahora, otra pregunta que va muy ligada. Primero, y muchos jóvenes, por estar en la universidad, estudiaban pedagogía, por ejemplo, y luego de eso, pedagogía tiene quizás, a mi entender, me imagino que la suya también, a mi entender, mucha más, no solamente porque va a formar, sino porque tiene el trato directo con niños, con jóvenes, con adolescentes que necesitan mucho más formación que la académica. Entonces, ¿por qué? Y ahora vamos a esa pregunta, depende también del Estado, pero de las universidades aquellas que hasta exámenes psicológicos, me imagino yo, que debiesen tener aquellas personas que trabajan con niños y adolescentes. Pasamos al tema de la formación, sí, la segunda parte del tema, ¿verdad?
Pero hay un tema crítico que es quiénes entran a estudiar. Una vez que están adentro de las instituciones, se abre el tema por el que me estás preguntando, Frecia. ¿Cómo se forman? ¿En qué consiste este trayecto de transformación de alguien que tiene vocación, que elige este sector y que va a ser un profesional, repito, en un ámbito que es estratégico, crucial, ¿no? Es un lugar común de la conversación política, cultural, social? Cada familia de Chile conversa en estos mismos términos. Sin profesorado capaz, no vamos a tener la educación de calidad y equidad que estamos buscando, ¿no? Aunque arreglemos los temas institucionales, que también son cruciales. Sí, claro. Bueno, ¿cuál es el tema fundamental en formación? Son varios, ¿no? Primero, compartir, constatar de que al profesorado se le exige hoy día, mucho más que en el pasado, que una profesión exigente, difícil, ¿ya? Y que la base de su dificultad es que tiene que manejar un conocimiento disciplinario, matemática, historia, ciencia, lenguaje, nada menos, la casa de la educación. ¿Y? Esas son las 4 disciplinas. Estoy hablando del profesorado de básica. Claro. ¿Ah? Un profesor de básica tiene que manejar esos 4 ámbitos disciplinarios. Y no crean que son simples, ¿ah? Los matemáticos dicen, las matemáticas básicas, primarias, para enseñarlas en serio, exigen un conocimiento muy profundo de la matemática, ¿ah? El concepto de cero, para enseñárselo a niños de 8 años, no es nada trivial, ¿ah? Como el concepto de participación democrática en historia, tampoco es nada para ir trivial. al fondo, y hoy día los diseños desde las escuelas de pedagogía, la mayoría de ellas no se hace cargo de esa enorme dificultad. ¿Le quedan cortas las universidades respecto del desafío que significa ser profesor? Aquí de nuevo, José Antonio, la historia ayuda mucho a ubicar el problema. Por más de 30 años, la formación disciplinaria del profesorado básica del país no tenía formación disciplinaria. Se asumía que un egresado de cuarto medio sabía matemática, historia, ciencia, lenguaje, como para enseñar en la básica, una básica de 8 años. Eso no tenía ninguna base, ¿ya? Estábamos pésimos. Hoy día, todas las facultades se están moviendo en la dirección de que hayan cursos disciplinarios. O sea, no porque seas profesor de básica, te vas a poder confiar en que tu educación media te dio esos contenidos. Claro. Y hay cambio curricular, que están todas en transición, hacia, si no había ningún curso de lenguaje, ninguno de historia, o uno, ahora hay 3 o 4. ¿Ya? Así que el primer tema es mucho más robusta formación disciplinaria. El segundo gran tema es que la formación pedagógica tiene que estar ligada a las demandas del sistema escolar. Por largo tiempo las facultades han trabajado sin mucha conexión con el sistema escolar. Es como si formaras médicos que no tuvieran relación con los hospitales. Claro. Esto que es de como sentido común total no ha estado ocurriendo y por lo tanto la formación pedagógica tiene como un desafío inmenso, y es decir, una debilidad severa que tiene que ver con esta conexión mucho más íntima, sistemática, con requerimientos de aula y preparación en las herramientas que necesita para tratar con la niñez y los jóvenes de hoy. Así es que 2 nombres, esta es 3 cosas súper importantes. Es una profesión muy exigente. El sentido común cree que es fácil, está mal el sentido común, es muy exigente. Combina 2 conocimientos y respecto a los 2, las facultades de educación del país, como generalidad promedio, están desafiadas a cambiar sus currículos, modificar sus prácticas. ¿Y se están haciendo cargo las universidades de estos resultados y de ese enorme desafío? Le repito la pregunta. Una proporción importante de ellas. Sienten la presión externa enorme de la sociedad, de la cultura, de estos resultados, de sus propias instituciones, las más responsables. Ahora, perdón, pero en mi pregunta respecto a como corta, por ejemplo, en 650 en la Universidad Católica, ¿cómo están cortando otras universidades? Y mi pregunta va a este círculo... Muchas ni exigen la PSU, Frecia. Mi pregunta es aquellos que sí tienen vocación, pero que tienen una mala educación durante toda su vida, el círculo vicioso.
¿Cómo hacen para ser profesores y tienen vocación pero no tienen puntaje, no tienen una buena base? Me imagino yo que alguien tendrá también que hacerse cargo de aquellos jóvenes que sí pueden tener vocación, pero cómo se enteran en las universidades porque no tuvo un puntaje, porque tiene una pésima base. Aquí yo tengo una opinión que es discutible y no puede no compartirse. Yo creo que no hay que hacerle el quite al hecho de que aquí hay dos bienes en juego. Uno es cuidar a la generación actual y que aquellos que incluso muy mal preparados tienen vocación, los ingresas a esta profesión estratégica y trabajas el doble de tiempo para transformarlos en profesores. Ese es un camino. Yo cuestiono ese camino. Yo creo que hay que reclutar entre el 30% mejor del grupo de edad, porque el bien en juego es inmensamente mayor que este grupo. Claro. Son las 25 generaciones de las cuales va a depender esa profesora o ese profesor. Y como país, como sistema, tenemos que elegirlos del tercio superior. Y el tercio superior es de 550 puntos PSU para arriba o equivalentes. Porque aquí uno de los puntos que avanzó la ministra, que encuentro muy interesante, muy valioso, cuando anunció estos resultados, es que 550 puntos como mínimo para entrar a este trayecto estratégico para el futuro económico y democrático del país, o equivalentes. Y equivalente es ranking en tu educación escolar. Entonces, si tuviste un trayecto en colegios municipales, en áreas vulnerables y que te prepararon mal, con capital cultural de origen precario, y obtuviste menos de 550 puntos, y tienes la vocación docente, lo que está planteando el Ministerio es que si estás en el quinto superior, en el 20% superior de tu curso en el colegio, puedes postular. Así que no seamos tan mecánicos respecto a solo PSU, pero consistentes en esta noción de que esto, formación de profesores, es completamente crucial, y para ello tienes que operar sobre una base que es este tercio. Sí, hemos hablado de selección. El tercio mejor. Sí, hay un tremendo problema en torno a la selección, creciendo de entre 25.000 a 40.000 estudiantes a 130.000, ahí había un crecimiento enorme. Mayor filtro. Formación, tú dices los desafíos curriculares que influyen en esto, por supuesto, y la conexión con los colegios, ¿no? Y con las necesidades reales que se producen en la sala. Perfecto. Pero te quiero preguntar por la situación de los profesores hoy día en el mercado laboral. Se ha hablado de sus sueldos, que muchos son de hambre, la verdad, de sus jornadas laborales, de que finalmente para poder tener mejores condiciones laborales tienen que generar espacios en la dirección de los colegios, entonces salen de las salas, los mejores profesores salen de las salas y pasan a la dirección de los colegios, muchos de ellos. ¿Cuáles son las condiciones hoy día en el mercado laboral de los profesores que deben ser mejoradas para tener mejor calidad de profesores? Y a ver si te puedes referir también al tema de la carrera docente que se está afinando como propuesta por parte del gobierno. La profesión docente está trabajando en unas condiciones hoy día muy, muy difíciles. Muy difíciles por razones socioculturales. Me voy a referir después al tema salario, pero quiero compartir con ustedes de que hacer clases hoy día, con un currículum mucho más exigente que en el pasado, con un alumnado mucho más exigente en términos educacionales que en el pasado, por razones culturales seculares, tienen que ver con los tiempos que vivimos, no es la situación chilena, y que apuntan a transformación profunda de la familia y exposición a información del alumnado inmensa, todo y otros factores, todos apuntan a que hacer clases hoy día es mucho, mucho más exigente que en el pasado. Cada familia ve hoy día que lo que le ocurra con sus hijos en educación es lo que más les importa. Los sueños de movilidad y de desarrollo pasan crucialmente por educación, y todo esto se traduce en una presión sobre
este actor que sostiene al sistema escolar enorme, enorme. Es medido, es observado, es exigido en una forma que no tiene precedente. Bueno, en este cuadro la profesión necesita apoyo, y ese apoyo viene por dos lados. Primero, los dos lados son salario, que es la forma más directa en que una sociedad le reconoce el valor a una profesión, y segundo, condiciones de trabajo. Y en las dos direcciones la sociedad chilena tiene que aceptar que si quiere tanto de la educación, tiene que apoyarla, exigirle sí, pero apoyarla. Y el apoyo crucial es mayor reconocimiento vía salarios y mejores condiciones. Y condiciones, una crucial. Yo vi al final de la conversación anterior sobre las candidaturas y programas y cómo el sistema político y la sociedad está afrontando esta nueva ocasión de redefinir lo que hace el Estado. Sería muy importante que las candidaturas visualizaran. Si yo tuviera que decir una medida en educación que va a afectar todo el tema de calidad, directamente es condición para trabajar en aula. Y eso tiene que ver con cuántas horas tiene cada profesor en Chile, reguladas nacionalmente, para preparar clases y para hacer clases. Esa proporción hoy día Chile la tiene pésimo, pésimo, porque no le deja tiempo a ningún profesor responsable para preparar sus clases, que es crítico, y para evaluar en serio, que es un eslabón crítico de nuevo para producir aprendizaje. O sea, si tú haces pruebas inteligentes, y eso es tiempo, no de clases, y no tienes tiempo para evaluarlas y anotarle a los alumnos de vuelta en qué se equivocaron, los efectos son nulos, y hacia dónde debieran mirar, estás perdiendo un recurso formativo crucial. Y hoy día la situación es que no tienes tiempo, como no tienes tiempo haces pruebas de opción múltiple, que las corriges rápido. Entonces estoy ilustrando algo que está como adentro de este sistema. En el corazón. Y que hace que trabajemos en educación corriendo, exigidos y no produciendo lo que estamos buscando. Y aquí es súper simple, es una regulación caro, porque tienes que cambiar, tienes que comprar un tiempo para planificar, para evaluar, para conversar con los papás y mamás. Eso hoy día el profesorado de Chile no lo tiene, el sistema no lo tiene, y haría una diferencia mucho antes de que cambiemos la formación inicial de profesores. Estamos hablando de los 160.000 profesores hoy día. Están algunos de ellos en su descanso sabatino escuchando que el lunes entran de nuevo a esta presión y a este correr, y que ellos saben en su fuero interno que unas horas que tuvieran para planificar y evaluar de otra forma impactaría su trabajo enormemente. De todas maneras, Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengas buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenos días. Vamos ahora a hacer una pausa en Semana 24. Ya regresamos con mucho más. Perfecto. Estás viendo Semana 24 con el auspicio de Clínica Santa María, la mejor decisión en alta complejidad. Semana 24. Ahí. Que costó un año de trabajo. Por favor, cámara 2, esto es un verdadero lujo. El vino que está contenido en esta botella tiene cepa de 100 viñas chilenas. ¿Lo puede creer? Voy a leer parte de la etiqueta para que usted tenga una idea. Para obtener este vino, cada una de las 100 viñas aportó una barrica de Cabernet Sauvignon de la cosecha 2011, aún sin mezclar, según su estilo, valle y enología. Es decir, en esta botella hay un 1% de cada viña. Este vino único de todos reúne nuestra diversidad de valles, la creatividad enológica chilena, la capacidad de innovación y de trabajo en conjunto para ofrecer con orgullo al mundo Chile en una botella.
está participando prácticamente todo el país. Estamos junto a Rafael Prieto, que nos va a contar de esta iniciativa. Oye, esta es una joyita. Aquí sí que está el sabor de Chile y prácticamente es un trabajo único en el mundo, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación, José Antonio y Fresia. ¿Cómo estás? Oye, este fue un trabajo que nos tomó un año entre un poco convencer a las viñas de esta aventura extraña. De esta locura, la verdad. Y fue un trabajo bien especial porque una fue trabajar entre 100 bodegas distintas, 100 estilos distintos, 100 egos diferentes. Rafael, partamos por el principio. ¿Cómo surge esta idea de mezclar los sabores de las distintas viñas en un solo vino? La verdad es que esta idea nace en un avión. A ver. ¿Qué avión y destino a dónde? Veníamos de Brasil con mi señora porque fuimos a presentar un proyecto anterior que se llamó Top Winemaker Bicentenario. Ya. Que fueron 10 enólogos chilenos que trabajaron con la misma cepa. También es un proyecto como bien original, bien auténtico, y fue el regalo del gobierno de Chile cuando vino Barack Obama, ese proyecto de 10 vinos diferentes. Después hicimos un segundo proyecto que se llama Top Winemaker 5x20, que son 5 enólogas mujeres, trabajaron en un vino, y 5 enólogos hombres en otro vino. Y un poco la mezcla, esas dos fórmulas, cuando veníamos de vuelta de Brasil de presentar esos proyectos, nació la idea, dije, ¿por qué no trabajar con toda la industria? ¿Por qué no reunir a 100 viñas? Chile nunca ha obtenido 100 puntos. ¿Por qué no apostar a hacer una aventura de reunir a todos, de trabajar con un solo concepto, de trabajar con el Cabernet Sauvignon chileno, que es el emblema de nuestro vino en el mundo? Y la verdad es que me bajé, lo anoté en un papel ahí en el aeropuerto, y nos pusimos a trabajar inmediatamente en ese proyecto. Y fue muy interesante porque recorrimos las 100 viñas, un poco convencer a todos los enólogos. ¿Y por qué Estoy un poquito loco con esto. Sí, a ver, primero, ¿cómo se hace? Técnicamente, yo no soy enólogo, pero ¿cómo se mezclan distintos sabores en un solo vino? A ver si nos puede explicar eso, porque estamos hablando de el sabor de 100 viñas en una botella. Y tú hablabas de convencer a todos estos enólogos y de sus viñas, entonces me imagino yo que ahí, no sé si hablabas de ego, pero todo el vino de él, imagínate, lograr un sabor, me imagino yo que debe ser algo muy importante para ellos. ¿Cómo se convencen y en qué sentido? ¿De esto? ¿De cómo mezclarlos? Mira, aquí hay que ser bien democrático para hacer este vino, yo creo que sí, me imagino. Sí. Mira, lo que hicimos fue generar un directorio enológico con 7 enólogos como bien reconocidos chilenos. ¿Ya? Y lo que hicimos fue definir un concepto vino a ser. ¿Ya? Y uno dice, ya, ok, pongámonos de acuerdo que sea un Cabernet Sauvignon más moderno, no con tanta madera, que tenga buena fruta, irnos por un camino distinto, para no competir, sino mostrar un Chile diferente. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue recorrer que cada bodega entregaba 2 Cabernet Sauvignon del 2011 e hicimos un proceso de selección bastante grande. Por ejemplo, todos son catadas ciegas. ¿Por qué catadas ciegas? Porque hay una gente que le gusta un estilo, otro le gusta otro estilo, y para evitar suspicacias, nadie sabía lo que estaba probando, solo habían números, 1A, 1B, 1A, etc. Perfecto. Y cada bodega entregaba 2 o 3 alternativas de su vino de ese año. Y que lo que hicimos fue catar a ciegas con los enólogos, por ejemplo, del Valle del Maipo. Yo invitaba a los enólogos del Maipo que estaban participando en el proyecto, catábamos juntos, se seleccionaban los vinos. Después hacíamos una premezcla. Por ejemplo, el Valle del Maipo obtuvimos 6 premezclas. Después de esas premezclas nos cambiamos de Valle a Cachapoal. Con los enólogos de Cachapoal probaban esa premezcla y hacían... Después Colchagua, Maule. Nos recorrimos todo Chile, fueron 1.200 kilómetros están metidos dentro de esa botella. Y ahí se iban mezclando parte de las muestras que iban entregando. Exacto. Hasta el proceso en la primera etapa fue solamente selección. Obviamente habían cosas que no estaban a nivel, había que llamar a las viñas, cosas que no era muy grato, decir, oye, tu vino no quedó tan bien, necesitamos cambiarlo, volver un poquito el proceso para atrás. Y en la mitad de todo esto hicimos una cata que fue muy importante en Veramonte, donde probamos todas las preselecciones que se habían hecho en todos los valles, que eran 22 botellas, y había que empezar a jugar, a mezclar Maipo con Colchagua, con Cachapoal, con Maule, etc. Y empieza una mezcla un poquito... Y bastante selectiva. Y había un objetivo. O sea, oye, claro, aquí en la etiqueta, ¿no?, de este vino, se nombra, me imagino que son las viñas, ¿no? En el Maule, en Curicó, en Colchagua, en Cachapoal, en Maipo, en Aconcagua, Casablanca, Leira, San Antonio, Elqui, Limarí.
Qué increíble, una gran cantidad de viñas que aportaron parte de su trabajo. Vienen las latitudes también, o sea, está súper detallado cómo se llegó finalmente al sabor de este Cabernet Sauvignon del año 2011, que yo por supuesto me voy a llevar a mi hogar. Ay, por supuesto, el mío también, que me lo tienen ahí también guardado, porque lo tomamos al tiro, que tanto estamos... Oye, pero bueno, un año, todo esto en un año de trabajo, ¿qué pasaba en cuando les decían, bueno, tu vino no, o tu vino sí? Porque me imagino que ahí se deben sentir bien... Mira, bien contentos y bien tristes. Sí, lo que pasa es que como fue un proceso de selección de 16 degustaciones a ciegas, no es que la viña quedara eliminada, sino lo que decíamos, a veces las muestras no llegaban bien o el nivel no era el que estábamos esperando, porque había un objetivo, era mostrar Chile, un Cabernet distinto, que tuviera una característica, y básicamente lo que había que hacer es que había que ir ajustando. Ya. ¿Te fijas? Lo difícil es lo que te comentaba al principio, es poner de acuerdo a todo el mundo. No es fácil sentarse con 15, 16 enólogos. Ese proceso fue el más demoroso, ¿no? Sí. El más complejo. Sí, lo entretenido que fue que después de estas catas hicimos por ejemplo, este Cabernet tiene un poquitito de Syrah del norte, tiene un poquito de Cariñán, Carmenes, son unos toques para potenciarlo más. Y también hicimos una cosa muy entretenida, llegamos a 3 fórmulas de vino después de todo el proceso. Y eso hicimos una cata con 50 enólogos en la viña Casa Silva el año pasado, en agosto. Y se aprobó una de las 3 fórmulas, que fue la fórmula A, me acuerdo, por mayoría simple. O sea, lo que más gustó, eso fue lo que embotellamos. ¿Y qué es lo que hicimos también ahí? Trajimos a las 100 barricas, recorrimos todo Chile, desde Viñol, Coahuas, ahí en norte a 2000 metros en el Qué valle lindo del Elqui. Trabajo, sí, pues. Sí, y recorrimos hasta Negrete. Y reunimos las 100 barricas todas en la viña Tarapacá. Y ahí lo que hicimos fue reunirlas, las probamos todas de nuevo, y ahí subimos un estanque, todo el vino, estuvo como un mes, y embotellamos el 27 de septiembre del año pasado. Ese vino tiene como 11 meses. Y lo vamos a lanzar ahora el 3 de septiembre a ¿Cuáles son? Sí, mi siguiente pregunta tiene que ver precisamente con eso, Rafael. ¿Cuáles son las proyecciones de este vino? ¿Ustedes quieren comercializarlo en el mercado interno, en algunos puntos a nivel internacional que son de alta demanda respecto al vino chileno? ¿Cuáles son los planes comerciales que tienen para este vino? Más allá del símbolo cultural que significa. Sí, por supuesto. Como un vino bien imagen país, o sea, la verdad es que tener así en bodega allá adentro no es fácil. La idea es que este vino, ya de hecho hay reservas en Canadá, en Estados Unidos, en México, ya eso está reservado, Brasil, en Perú también un mercado súper interesante para Chile, que está un poquito abandonado, obviamente en Chile. Y vamos a ver si logramos dejar algo para Chile. Y acá, pues eso te preguntar, sí, porque Chile de todas maneras. ¿Con qué se come? O sea, ¿con qué se toma, perdón? Porque normalmente uno acompaña determinadas comidas con determinado vino. ¿Qué nos recomiendas tú pensando en que se me preguntan dónde lo pueden comprar? La gente ya está súper interesada. ¿Esto se va a comercializar en Chile? Sí, en Chile, pero en el supermercado o en algunas tiendas especializadas. Exacto, tiendas especializadas. Obviamente, después del lanzamiento va a estar este vino en el mercado, yo creo que tipo 9, 10 de septiembre. 10 de septiembre. Sí, ¿Cuánto va a costar la botella? Estamos en eso. Yo creo que va a estar entre 40 y 50 lucas. Está bien, pues para una ocasión especial está súper bueno. Sí, está en una caja premium, claro, un folleto, está bien, con un video que muestra todas las degustaciones. Y viene, a ver, déjame mostrarlo. Ay, pensé que déjame abrirlo. No, estás loca. No. Yo ya tengo la ocasión cuando me lo voy a tomar. Yo estoy pensando. Oye, viene con un folleto acá de cómo se preparó, de quienes participaron. Déjame mostrar aquí a la cámara que no solamente cuando uno lo compra es solamente el vino, viene un poquito más el trabajo que también hubo detrás y que forma parte de esta iniciativa histórica y súper importante para la plataforma cultural que significa el vino en nuestro país. Ahí está. Además de la botella, bueno, viene la cajita que la quiero mostrar aquí, que es bien completa. Pero tú me decías que adentro está la botella. Pero viene un video además, me decías. Sí, viene un video que de hecho en esta cajita ahí. Un poco la idea de toda esta presentación es que la gente entienda cómo se hizo, que aprenda, que se eduque, y no solo comprar una botella. Aquí está comprando un concepto de una apuesta del vino chileno, no es solamente una marca puntual. Claro. Mi papá está cumpleaños hoy día, sería un lindo regalo. Oye, se lo voy a tener que regalar. ¿Cuál fue el resultado en términos de sabor? No lo hemos probado, pero ¿cómo definirías tú el sabor de este vino que reúne, ¿no?, el trabajo de tantas viñas a lo largo del país?
A ver, yo creo que el vino tiene una cosa muy interesante que uno recoge con las distintas catas, etcétera. Yo creo que el gran chiste es que es un vino que tú te puedes tomar 2 o 3 copas sin que te canse. ¿Eso qué quiere decir? Eso es súper peligroso. Eso es peligroso. No, es peligroso porque te acompaña bien con la comida, no compite con la comida. Ya. Que es una cosa bien relevante. Hay vinos muy buenos que lo que te hacen te matan la comida. La apuesta fue hacer un vino más gastronómico, que la gente pueda decir, me tomo una copa o 2 copas porque estoy bien con la comida, no me está ganando. Y en ese sentido un vino más de cuerpo medio, suave, un alcohol suave, que no se nota. claro. No, es un vino con mucha personalidad al revés. Pero lo que permite no es disfrutarlo, no competirle. Muchos vinos, por ejemplo, de una acidez que te hace, cuando uno está comiendo, salivar, y eso es un buen indicio. ¿Te fijas? Oye, por eso sería comida, ¿cómo podríamos, ya, si lo tenemos en la mesa, cómo ¿Acompañar, compartirlo? sí? Sí. Oye, es que yo lo he comido con lenteja, con las carnes anda espectacular, hasta con camarones. O sea, tiene una versatilidad. Porque a veces uno para tomarse un rico vino también elige a lo mejor no la comida necesariamente y algunas cositas para picar, claro. Un maní, unas almendras. Sí, a mí la verdad es que me gusta mucho con queso y sobre todo si tienen quesos azules. Sí. Ya, listo, estamos listos entonces para el menú. Quería preguntarte, ya hacer una pregunta para ir cerrando la entrevista, respecto de la posición en la cual se encuentra el vino chileno en el mundo. Uno ha escuchado la competencia que se da en el mercado de los vinos a nivel internacional. California tiene muy buenas viñas, los franceses también tienen su vino, también hay vinos italianos, españoles. ¿En qué posición está hoy día el vino chileno en el mundo? Podríamos generar polémica con la pregunta. Australia también tiene buen vino, ¿no? Sí, mira, yo creo que Chile está en una etapa de transición, yo le llamo, una etapa de evolución respecto a los otros países. ¿En qué sentido? Que Chile está dando un giro con el proyecto 2020, hay unas cosas interesantes que está haciendo Movi, Vigno con el proyecto de Cariñán, hay cosas de vinos de altura, están empezando a aparecer cosas nuevas que están haciendo más un Chile innovador. Por eso este proyecto cabe muy bien en eso, porque no es el Chile barato, de vinos varietales, que como imagen no ayudan mucho, y es difícil vender vinos premium chilenos afuera. ¿Por qué? Porque Chile no tiene imagen, no tiene imagen en cuanto, no es un país potente en turismo. Por ejemplo, uno dice Argentina, Messi, el Papa, Maradona, tango, tiene glamour, ¿no? Y ¿sabes qué? Una cosa que es importante, que recién en Chile yo creo que se están empezando a hacer vinos que emocionen, que te pase algo. Sí. No solamente tomar una copa de vino y decir, está bueno. No tiene que ser, claro, inadvertido, no tiene que pasar. No tiene que pasar. Por eso yo te preguntaba con qué acompañarlo. A veces es un detalle, pero a veces quiero disfrutar el vino y no opacarlo a lo mejor con una tremenda comida o viceversa. Entonces por eso te preguntaba, a lo mejor esto es un concepto, además de un vino y el sabor que puede tener. Yo creo que es importante que Chile vaya hacia allá. Evidentemente las viñas grandes hacen cosas puntuales, específicas, pero la encargado, yo creo, de la parte creativa es darle espacio a que la enología empiece a girar, y empiece a proponer, empiece a tener conceptos. Uno dice, oye, esta botella de vino, ¿por qué tanto video y folleto? Porque Chile necesita un apoyo y hay que educar y parar a Chile en otro plano. No en el plano bajo, sino en el plano de vinos premium, de vinos de alta gama, de innovación, de creatividad. Y eso cuesta harto. Los franceses nos llevan, no sé, 200 años, tienen un marketing extraordinario, los americanos cambian cuando quieren los estilos, los australianos tuvieron un problema gigante, ellos se centraron en Syrah y el Syrah cayó, pero Australia tiene una parte turística muy potente, entonces es capaz de equilibrar. Claro, además cuando uno sale y el vino, y si eres chilena, y entonces no te perdonan. No te perdonan si no llegas con un vino. No, y no te creen que un vino que sea de un nivel para arriba. Te dicen, no, si Chile vende barato, eso. Y esa es la imagen que hay que cambiar. Y un poco, esa es la apuesta, que hay un montón de viñas que están en ese tema, y enólogos que están en ese asunto, de hacer giro y... Oye, me preguntan de la sala de dirección. Yo creo saber la respuesta, pero te la voy a preguntar igual. Si el bebedor común en Chile puede reconocer que aquí hay una mezcla de cepas o es imperceptible. No, acuérdate que aquí hay un 95% Cabernet Sauvignon dentro de esa botella. Entonces, es un Cabernet Sauvignon chileno. Eso es una cosa que nos concentramos. No que sea un Cabernet Sauvignon hecho en Chile que tenga un estilo francés o un estilo americano, no. Que se entienda que es un Cabernet Sauvignon chileno, con un estilo bueno, chileno. ¿y cómo yo puedo percibir que es chileno? A ver.
Porque el Cabernet Sauvignon chileno tiene ciertas características. Es un vino que es especiado, que generalmente son largos, son vinos más robustos los Cabernet, no son tan livianos como en otros lados. En general tiene una fruta roja como bastante marcada, intensa. Frutillas, estoy hablando de frambuesa, de ese tipo de cosas. Y lo que nos preocupamos mucho, hay una línea que se llama que los vinos maquillados. Maquillados son esos vinos que tú no sabes qué es lo que estáis tomando. Estáis tomando algo rico, pero no tenéis idea qué es lo que es. Y eso se ha hecho mucho. Y un poco en esto al revés, fue como tratar de ser bastante honesto en ese tema. Para lograr un resultado que la gente diga, ahora entiendo un poco para dónde va el Cabernet chileno. Está lleno de Cabernet chilenos buenísimos. En eso, este proyecto lo que hace no solamente identificar un estilo de vino, sino proponer una manera de trabajar, una manera de proyectarnos. Por lo mismo, con esto, nosotros ya estamos haciendo la versión Carmener. Porque el próximo año, si hay otras versiones ya. Sí. El próximo año se cumplen los 20 años del redescubrimiento del Carmener en Chile. Y de hecho el otro vino, ya estamos reuniendo todas las barricas en la viña Santa Rita y como en 2 o 3 semanas más lo estamos embotellando. O sea, podrían aparecer el sabor de Chile en varios tipos de vino. Esa es la apuesta. Merlot también pueden hacer. Vamos a hacer Carmener, después hay un Syrah y después estamos haciendo otro proyecto que es muy bonito, que es muy potente también, que se trata de guiar un poco hacia el futuro para donde debiéramos ir, que es un Cabernet que va a ir por la cordillera de los Andes, que son las 10 mejores viñas, las 10 mejores que hacen un Carmener entre valles y las 10 mejores que hacen un Syrah por la costa. Entonces, ahí va a estar Chile completo. Entonces te vamos a tener aquí nuevamente. Sí, ojalá. Gracias. Sí. Yo voy a guardar mi botella. Sí, el mío no se te vaya a olvidar, me dijeron que estaba por ahí, no me vaya. La tienen guardada, se la están peleando. Súper bien. No se la peleen, si es mía, ya está claro. Ya, Rafael, gracias. Chao, gracias. Peligrosa botella, que estés bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo, me imagino una pausa, ¿no? ¿Viste? Sí, vamos a una pausa. Tenemos deporte, ya está Gastón Foré a metros para hablar de eso. Salud. Salud. Semana 24. Bien, deporte con Gastón Foré. Gastón Foré, que estaba hace un rato viendo muriendo de envidia por el vino que le acaban de regalar. Sí, pero lo quería mezclar con Coca-Cola. No, pero era una broma. ¿Cómo se te ocurre? Pero estamos para eso, ya no estamos no, ya estás grande ya, pues. Ya cumpliste 18. Hablemos de deporte mejor, con la selección chilena que tiene de vuelta a Humberto Suazo, que va a tener de vuelta, mejor dicho, Humberto Suazo. Ya está nominado por Jorge Sampaoli para hacer el doble partido con Venezuela y con España. España va a ser amistoso. Pero el Chupete que vuelve a la roja después de algunos meses de ausencia, con la nominación tras cuando él mismo renunció hace un tiempo por no se encontraba, dijo, en correctas condiciones físicas como para afrontar las exigencias de la selección chilena, y lo que pasa es que después de eso justo se firmó la renovación de contrato con el Monterrey, y que